Vale, bueno, pues son un poquito más de las 7 de la tarde. Vamos a empezar el tercer webinar del Club Español de la Mácula, que en este caso pues, está destinado a la ecografía ocular, porque fundamentalmente destinado al análisis de la retina y la mácula. Tenemos el placer y el honor de contar con el doctor Piñero Cés, que como veis en la imagen es profesor asociado de la Universidad de Santiago de Compostela y, bueno, pues especialista, es director del grupo de investigación de especialidad médico-quirúrgica de la Unidad de Retina Quirúrgica de Tumores Intraculares del Adulto. Son áreas que muchas veces son, hasta a veces las podemos ver como exóticas, pero cada vez son más frecuentes porque cada vez sabemos hacer más cosas o saben hacer más cosas de este tipo, y creo que es obligado que tengamos todos unas nociones mínimas para poder debatir o orientar a nuestros pacientes. La sesión estará acreditada por la Comisión Nacional por la Comisión de Formación Continuada de la Comunidad Autónoma de Madrid. Para eso es necesario que cuando salgan ustedes de la sesión, pues contesten las preguntas. Y sin más, pues le cedemos la palabra al doctor Piñero. Recordad que tienen que hacer las preguntas, las que tengan a través de la opción de preguntas y respuestas, que las iremos trasladando al ponente. Si alguno de ustedes quiere hablar, le daremos paso. Intentar exprimir el privilegio de tener al doctor Piñero en esta aula con nosotros, y bueno, esperemos que sea satisfactoria y que se haya por hecho. Estará luego en nuestras redes para que la podáis consultar, pero bueno, pues lo gratificante de verdad es poder disfrutarla en directo. Antonio, muchísimas gracias. Pues todo tuyo. Cualquier cosa que se os ocurra, pues estamos aquí para vuestra disposición. Muy bien. Muy buenas tardes, Juan, y a todos los asistentes del Club Español de la Mácula. Vamos a colocar aquí, perdón. Pues gracias a todos lo que decía y por poder hablaros de la ecografía ocular, sobre todo más en retina, ¿no? Y en algunas otras partes del globo ocular. Como decía Juan, trabajamos aquí en Santiago en una unidad en que hacemos retina quirúrgica y hacemos tumores intraoculares. Entonces, son dos partes en que la ecografía es muy frecuente en estos pacientes. Vamos a explicar ahora un poco por qué. Mirad, en este esquema que ponemos aquí, ya antiguo, se marcan las principales técnicas de diagnóstico por imagen en oftalmología en el siglo anterior, ¿no? Como veis, la eco fue de las primeras, allá en el año 56, incluso fue anterior a la angiografía fluorescénica. Ahí están marcados muchísimas pruebas hasta el año 2000, hasta el inicio de este siglo, ¿no? Pero ahora en estos 20 años hay tantas técnicas que ya no caben aquí, ¿no? Técnicas de imagen que nos dan cada vez mejores expansión, refinamiento. Por ejemplo, el OCT, ¿no? Desde el año 91 ha revolucionado completamente el diagnóstico de la retina, ¿no? La mácula. Quería comentaros un poquito de la historia, ¿no? De lo primero que se hizo. Solo el primer trabajo, seguro que lo conocéis, es del año 56, de Munt y de Hughes, que exploraron a un paciente con un melanoma de coroides, ¿no? Lo hicieron en modo A, y fijaos de su artículo publicado, ¿no? Mirad cómo ponían, eran de inmersión, de todo lleno de líquido, y cómo hacían para explorarlo. Y lo que veían eran estas cadenas de picos, no sé si la veis ahí, ¿no? Parecía realmente un electrocardiograma, ¿no? Bueno, esto era la técnica. Veis ahí el paciente, no sé si se ve la imagen, ¿no? Como le estaban haciendo la prueba. Le hicieron en este caso justo antes de nuclear al paciente por el tumor. Bueno, eso ha evolucionado y hoy en día hay aparatos muy sofisticados para la ecografía ocular. Os traía este congreso que se iba a llevar a cabo en París hace justo una semana, el congreso el 18 SIDUO. Este es el Congreso Internacional de Ecografía Ocular, que hace ya más de 40 años que se reúne cada 2 años, ¿no? Lógicamente, dada la situación en toda Europa, está parado y a ver si se puede realizar el año próximo, ¿no? Vamos a ver las bases de la ecografía, ¿no? Cuando hacemos ecografía es una técnica que tiene valor diagnóstico. Hay muchas cosas en oftalmología que podemos valorarlas por la ecografía. Y se fundamenta en el análisis de ecos. Los ecos los generan las interfaces acústicas, es decir, las distintas estructuras dentro del globo ocular o dentro de la órbita, ¿no?
igual que las ecografías en otra parte del organismo. Y para eso utilizan ultrasonidos. Los ultrasonidos no es lo que oímos con los ecógrafos, ¿no? Son ondas acústicas de más de 20.000 ciclos por segundo y lo que hacen es detectar estas estructuras dentro del órgano. Este esquema yo creo que lo tenemos todos muy claro, ¿no? De las ondas y cómo podemos hacerlas más cercanas o separarlas más. La ecografía oftalmológica tiene una diferencia importante con el resto de las ecografías del sistema humano, ¿no? Nosotros tenemos que usar sondas de 8 a 10 MHz y de ahí para arriba. Sin embargo, cuando hacemos eso en ecografía abdominal, nuestros compañeros en el hospital utilizan entre 1 y 5 MHz. ¿Por qué? Bueno, pues hay esta regla que es importante tenerla clara, ¿no? Y es que cuanto más penetramos en el organismo, menos resolución tenemos y menos frecuencia vamos a utilizar. Es decir, queremos estudiar el hígado, tenemos que penetrar mucho y el hígado es mucho más grande que el globo ocular. El globo ocular es más pequeño y está muy cerca de la superficie del organismo. Por eso hace que los ecógrafos oculares sean distintos, no podamos compartirlos con otras especialidades. Por ejemplo, para que lo veáis, esto es una ecografía corriente de todos los días en oftalmología, donde vemos con 10 MHz una hialoides posterior desprendida y una tracción sobre la retina, ¿no? Un desprendimiento de retina traccional. Estos ya son los de 20 MHz, los más modernos que se están utilizando, no llegan a la resolución de un OCT, pero nos dan características muy buenas y móviles del globo ocular. Cuando tenemos un ecógrafo, tiene básicamente 4 partes, ¿no? La sonda, lo más importante, lo más caro, lo que tenemos en la mano, esto. Un amplificador nos aumenta el tamaño de las imágenes, los controles y pantallas, ¿no? Donde ponemos las imágenes. En general, y siempre lo avisamos los que hacemos mucha ecografía, las sondas hay que cuidarlas muy mucho y las de oftalmología más, porque son muy caras y nada que se caigan al suelo, bueno, yo ya lo sé por experiencia, supone tener que pedir al hospital que nos compre una nueva, ¿no? Con todo lo que hay por el medio. Lo que hacen las sondas es convertir energía eléctrica en energía ultrasónica. Recibe el eco y lo vuelve a convertir en energía eléctrica y eso lo plantea en una pantalla. En general, los modos ecográficos, el más antiguo era el modo A, el unidimensional, que realmente hacía como picos, como alturas, ¿no? Serían cosas como los de la biometría, ¿no? Vemos que la biometría ecográfica hoy en día casi no se utiliza, ¿no? Casi, pero se sigue haciendo. Imágenes como esto, donde tenemos un primer pico de la cápsula anterior del cristalino, otro segundo de la posterior, este vacío del vitrio y otro alto aquí de la retina. Si lo ponemos encima de la esclera directamente, pues vamos a perder ver la córnea y el cristalino, ¿no? Esto sería una imagen real de una ecografía en modo A, la utilizamos muy pocas veces. Y es mucho más conocida la ecografía en modo B, que es bidimensional y realmente son puntos grises que dan secciones acústicas. Y esto es lo que estamos todos acostumbrados. Esto es una ecografía muy antigua donde vemos, bueno, la parte negra, que sería más o menos el vitrio, vamos a llamarle así, negra, el vitrio, blanca, que sería la esclera, esto que está por aquí, y un cuerpo extraño que hay aquí dentro, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las indicaciones de la ecografía? Empezó esta técnica como para medios opacos, sobre todo para cataratas y para hemorragias vítreas. Y hoy en día sigue utilizándose mucho para eso, cuando no podemos ver, ¿no? Aparte, opacidades corneales, hipemas, hipopions, miosis, membranas, inflamaciones, cuerpos extraños intraoculares. Pero sin embargo, podéis revisar hoy en día cualquier libro de ecografía que os van a decir que la mayor indicación es en medios transparentes. Es decir, podemos ver el fondo de ojo oftalmoscópicamente, pero aparte queremos más información que nos da el ecógrafo. ¿En qué casos? Bueno, si queréis hablamos al final, pero el concepto del desprendimiento de vitrio posterior, que es tan frecuente y que en retina nos afecta todos los días, ¿no? Es decir, cuando viene un paciente con miodesopsias o fotopsias que aparecen bruscamente, aunque veamos el fondo de ojo, muchas cosas son transparentes y no sabemos si el vitrio está completamente desprendido o no. La ecografía para esto nos vale mucho, ¿no? Obviamente en tumores, vamos a ver una parte. Desprendimientos de coroides, de retina, alteraciones del nervio óptico, también cuerpos extraños. Y después en el segmento anterior, muchas estructuras relacionadas con glaucoma,
con estrechamientos del ángulo y lesiones también de tipo tumoral en el segmento anterior. Las técnicas para la ecografía básicamente son estas. El paciente hay que tumbarlo, es una prueba que la hace más larga que un OCT, por ejemplo, aquí hay que tumbarlo siempre en estos sillones. Nosotros tenemos que utilizar 3 órganos de nuestro organismo, las 2 manos, la mano principal, la mano secundaria y un pie. Tenemos que estar utilizando todo eso, ¿no? Tenemos que coger la sonda, ponerla encima del globo ocular y al mismo tiempo estar moviendo el globo ocular o estar indicando al paciente dónde tiene que mirar. En muchos casos se pone una luz de fijación para que el paciente mire hacia un lado o hacia otro y exploramos directamente sobre el globo ocular. Y si queréis lo hablamos después, nunca sobre el párpado, excepto en algunos casos de traumatismos, de cirugías muy recientes, ¿no? Para ello siempre ponemos anestésico tópico y trabajamos con metilcelulosa menos de 2% o lágrimas en forma de carbómeros para poner encima del globo ocular. Vamos a ver ya imágenes, ¿no? Imágenes de retina, vitrio, coroides y esclera, puse de entrada. Fijaos, en general el vitrio es normal, en el joven no hay ausencias de ecos, los pacientes jóvenes no suelen quejarse de ver miodesopsias, ¿no? Pero a medida que va pasando el tiempo el vitrio va cambiando, ¿no? Y entonces incluso se puede llegar a provocar el desprendimiento de vitrio posterior. Desde luego en los miopes magnos, lo sabemos muy bien, hay alteraciones importantes del vitrio, ¿no? Las sínquisis vítreas. Fijaos, esta eco que traigo ahí es una eco que podemos obtener de una persona joven. Fijaos, esto es un corte longitudinal donde vemos aquí, no sé si veis mi cruz ahí, esto es el nervio que está ahí, esto es un recto que aquí no va marcado, esto es un músculo recto y aquí está el vitrio. Todo esto que nos aparece, todos estos blancos son pequeños artefactos, pero no hay desprendimiento de vitrio. Es muy distinto un caso como este. Este es este miope magno que está fotografiado. Este es un corte axial donde vemos la cápsula posterior del cristalino, que sería esta de aquí. A veces hacen algo de reverberación, esta zona, estafilomas aquí detrás, ¿no? Y vemos ya alteraciones del vitrio, sin que haya signos de desprendimiento. En pacientes que vienen por miodesopsias, que le exploramos y no tiene levantamiento de la hialoides posterior, si le hacemos una ecografía podemos encontrarnos lagunas como esta. No sé si se ve ahí, ¿la veis? Esto probablemente lo vemos oftalmoscópicamente y no vemos nada. Y muchas veces la aparición de estas lagunas hace que sí aparezcan las miodesopsias, ¿no? Esto ya es un desprendimiento de vitrio posterior completo. Veis una hialoides posterior reforzada, engrosada, y que nos aparece aquí, separando el gel vitrio del espacio retrohialoideo, que aparece solo en estos casos. Son importantes estas patologías, o no tan patologías, muchas veces hallazgos en pacientes que tienen una hialitis asteroide muy marcada, ¿no? Lo veis aquí. Nos da todas estas partículas y muchas veces el paciente ni se queja ni tiene miodesopsia de esto, ¿no? Y todas estas partículas que aparecen aquí todas dentro de lo que se llama el core vítreo, no en el córtex vítreo. A estos pacientes el desprendimiento de vitrio posterior les va más lento que al resto de la población y eso está descrito. Os voy a poner un vídeo de un paciente con una hialitis asteroide muy importante. Fijaos, ¿lo veis ahí? Dentro del vitrio. Y si os fijáis, veis el córtex del vítreo, ¿lo veis aquí? Voy a volver a pasarlo. Como veis que se queda dentro, ¿veis la diferencia? Está el córtex, ¿lo veis ahí? Está el córtex por un lado y por el otro lado el core vítreo. Y es típico de la hialitis asteroide que se quede dentro del core. Bueno, hay desprendimientos parciales del vítreo, ¿no? Casos como este, un paciente normal que no tiene pérdida de agudeza visual, que hacemos una ecografía de alta resolución y vemos estas pequeñas lagunas y alguna ya se ha abierto y veis esta hialoides posterior que está aquí, no sé si la veis ahí, ¿no? Bien. Otros casos en que hay también un desprendimiento de vitrio posterior parcial, como esto que está aquí, esto es la hialoides posterior, y que tienen algún punto de aquí arriba más blanco. Esto nos tiene que hacer sospechar ya en tracción sobre la retina. Esto ya sería un desgarro retiniano. Si lo comparamos, por lo que está publicado, nos dicen que una ecografía siempre va a identificar desgarros retinianos, siempre los va a identificar, o la mayor parte, ¿no? Es el mismo paciente, veis aquí está la retina,
veis qué blanca es aquí, qué gruesa en relación con la hialoides posterior. En este caso hizo sangrar un poco, probablemente hay un vaso aquí, y esta sangre que nos hace estas pseudomembranas. Aquí hay mucho más sangre en este otro corte y veis la diferencia entre una retina, esto que está aquí, y la hialoides posterior. ¿Vale? Vamos a ver otro vídeo no sé si lo podéis ver, ahí está, la hialoides posterior y el desgarro. Hay una diferencia muy clara entre un desprendimiento de retina reumatógeno a una hialoides posterior. Cuando tenemos sangre dentro del ojo podemos encontrarnos distintos tipos, ¿no? Esto sería una hemorragia reciente. Se llama así porque suele hacer estos coágulos dentro del vítreo. Podemos ver cómo la hialoides posterior está desprendida, sería esto de aquí, y además nos aparece a veces como estas pseudomembranas, esto de aquí, lo podríamos confundir incluso con un desprendimiento de retina. Pero en la retina, lo vamos a ver más adelante, nos da membranas más continuas, que no se paran, como lo veis aquí, no hace esta parada. Esto de aquí al lado sería una hemorragia vítrea muy antigua. Vemos que ya está completamente desprendido la hialoides posterior. Vemos que esto es el espacio retrohialoideo, esto es el vítreo y toda la sangre está difuminada por ahí. En algunos casos, y mucho en pacientes diabéticos, hay desprendimientos de retina, hemorragias retrohialoideas que nunca coagulan. Yo creo que esto ya lo sabemos todos. En este espacio no coagula, no lo hace como aquí en el vítreo. Entonces vemos que mantiene este color medio gris y hay parte que va por aquí, por el core, y entra dentro del vítreo, lo veis ahí, ¿vale? Esto es un paciente que probablemente tenía una trombosis y una lesión retiniana que estaba ahí. Hay un signo raro, que es lo que se llama un hipema posterior. Esto no podemos verlo nunca oftalmoscópicamente y se llama así cuando hay un caso como este, donde hay un desprendimiento completo de la hialoides posterior, que estaría aquí, hay sangre retrohialoidea, que estaría aquí, y hay tal cantidad de sangre que nos hace como una masa. Ahora no lo vemos moviéndose, pero a este paciente, si le dejamos mover la cabeza, veremos que con el tiempo esta masa de aquí va desapareciendo. Esto es porque tenía una gran cantidad de sangre retrohialoidea y acabó depositando. Esta es otra imagen típica hoy en día, es un paciente vitrectomizado y como veis no tiene vítreo, el nervio estaría aquí, esto sería el resto del vítreo, que quedó bastante, lo veis aquí, y que hubo un resangrado. Cuando resangra el ojo, lo hace en el espacio que quedó de la vitrectomía y ahí tampoco coagula nunca, entonces nos queda con este gris. Es muy buena idea en estos casos, después de una vitrectomía, hacer ecografías porque, bueno, ya lo sabemos todos, puede haber tracciones en esta zona de entrada de aquí que pueden llevar a desprendimientos de retina secundarios, ¿no? Tengo aquí otro vídeo de un paciente con una vitrectomía, ¿lo veis? Cómo se mueve todo difuso, aquí está el nervio. ¿Veis cómo está el hipema posterior? El hipema posterior sería esto de aquí, como esta masa que hay aquí debajo, porque tiene una gran cantidad de sangre, y veis el resto de vítreo aquí delante, ¿lo veis ahí? Ahí delante estaría. Es un paciente que tiene además una lente intraocular y nos da este reflejo que hay aquí delante. Bueno, cuando hay un desprendimiento de retina se caracteriza por membranas continuas, lo que decíamos antes, que siguen todo el camino de lado a lado, que tienen spikes, lo de la eco antigua, ¿no? Lo de la eco en modo A, de 100% de altura, siempre son muy altas. Y en desprendimientos completos permanece adherida al disco óptico y a la hora serrata. Eso siempre nos ayuda cuando vemos estas membranas, no van a estar levantadas. Es muy importante este esquema publicado por Sandra Fraser y Ronald Green en Bascom Palmer hace ahora ya casi 20 años, donde ellos clasificaban las membranas por ecografía, desprendimiento de vítreo posterior, desprendimiento de retina y desprendimiento de coroides, por ecografía de tipo topográfico, cuantitativo y cinético. No nos hemos metido a tratar esto que probablemente ya todos manejamos. Sabemos que en la cinética lo que más se mueve es la hialoides posterior, menos la retina y casi nada el desprendimiento de coroides. Que la altura de los picos, los más fuertes, van a ser los de la retina y los de la coroides. En la coroides van a ser dobles, vamos a ver algunas imágenes, y siempre son menores del 100% en la hora serrana. Mirad, esto es este desprendimiento de retina, donde hay VRP, ¿lo veis? Hoy en día ya es difícil verla, pero hay VRP. Y donde vemos, en la misma eco, el corte este sería aproximadamente por aquí.
por aquí, así, aquí. Entonces, vemos la retina completamente desprendida, veis ya la VRP que está haciendo, está muy fija, muy gruesa, y ved la diferencia con el desprendimiento del vítreo posterior. Lo veis aquí, cómo está, qué fino es la hialitis posterior. Lo veis aquí, ¿vale? Otro caso sería un desprendimiento de retina muy grueso, con signos de VRP. Probablemente esta es una laguna que está aquí, y veis el vítreo, lo veis por ahí, ¿no? ¿Veis cómo está? Ahí detrás hay algo de sangre, y entonces esto nos puede ayudar a la hora de planificar la cirugía. Casos más complejos todavía, en que hay todos los aspectos del vítreo. Es un corte longitudinal, el nervio estaría por aquí, el nervio estaría por aquí, y esto que veis aquí delante, esto sería el vítreo, completamente desprendido y con sangre aquí dentro, que no nos deja ver el fondo de ojo. Debajo de él hay un desprendimiento de retina que está cerrado en embudo. Esto es el nervio, de aquí no se va a desprender, y está cerrándose en embudo, nos está haciendo un embudo aquí detrás. Y además, como sabéis, hay muchos desprendimientos de retina recmatógenos que van con desprendimientos de coroides, y esto de aquí detrás sería un desprendimiento de coroides. Desde luego, esta información es muy importante para este paciente, tanto para el diagnóstico como para planificar la cirugía. Casos de desprendimientos de retina cerrados en embudo, esto es el nervio óptico, y la veis como está completamente cerrada detrás del cristalino, incluso tiene calcificación ya aquí, esos ojos que ya no perciben luz. Quería comentaros las características especiales de la retinopatía diabética. Tienen un comportamiento distinto al desprendimiento reumatógeno. Aquí veis que hay sangre retrohieloidea, sangre aquí, lo veis, cubriendo toda esa zona de ahí. Otro caso donde hay sangre del vítreo, sangre cubriendo toda esta membrana, cubriendo esta otra de aquí, y sangre retrohieloidea ahí. No vemos tracciones. Pero vamos a casos como este, en una diabetes, en una retinopatía diabética, y fijaos, esto es el nervio. Esto es como el desprendimiento del vítreo posterior, está aquí, y hay sangre aquí en medio que viene de esta línea. Si lo viéramos mover, veremos que esto son un haz de neovasos que están creciendo desde el nervio y son los que están provocando tanto el sangrado aquí, retrohieloideo, como dentro del propio vítreo, típico de la diabetes. Otro caso, esto sería el nervio, sería esta sombra de aquí, mucha sangre retrohieloidea, lo vemos aquí. Vemos aquí y vemos la tracción. Aquí está tirando la sangre y está provocando toda esta sangre en el desprendimiento del vítreo posterior. ¿Vale? Bueno, casos más evolucionados en la retinopatía diabética proliferante serían como este. El desprendimiento del vítreo posterior, aquí, y un desprendimiento de retina traccional. Es diferente a un desprendimiento de retina reumatógeno. Eso lo tendríamos ahí. Veis el grosor, de nuevo típico de la retina, y veis cómo sigue esto de aquí, sería de estos que son como en banda, ¿no? Y el desprendimiento del vítreo posterior que está traccionando. Vamos a ver un vídeo de una retinopatía diabética proliferante. Veis la gran cantidad de tracciones, el vítreo no está desprendido y está traccionando en muchos sitios. Esto es justo que hay que ver antes de la vitrectomía, ¿no? Otro caso en un paciente mayor, pero que tiene estas tracciones. Veis como la mayor parte de la sangre está en el espacio retrohieloideo, está en el desprendimiento de vítreo posterior, lo veis ahí detrás, hay menos en el vítreo, y veis la tracción. Voy a volver a ponerla. Veis esta unión que hay, esos son neovasos, y atraviesan, son capaces de atravesar todo este espacio del vítreo y estar provocando esos sangrados. Vale. Bueno, a veces nos puede ayudar en el grosor de la mácula, estos son cortes maculares, esto es el nervio y esto sería la mácula, y esto es un engrosamiento de la retina. Lógicamente esto no va a superar al OCT, pero bueno, nos puede, antes de cirugías, nos puede ayudar a saber qué podemos encontrar cuando levantemos el desprendimiento de vítreo, la sangre y nos alcance en esta zona. Para esto, normalmente esto es trabajando con el máximo de ganancia, que suele ser 90-110 decibelios, y esto es bajándolo a 50 decibelios. Vamos a comentar ahora un poco del desprendimiento de coroides. La coroides puede estar muy engrosada, casos como este pueden ser en ojos hipermétropes, ¿veis?
Esto era un ojo hipermétrope que además tuvo un traumatismo. Fijaos qué grosor, de 2,43 milímetros, ¿no? Es muy distinto un desprendimiento de coroides de un desprendimiento de retina, y es uno de los problemas que tenemos en opacidades de medios. Pero podemos seguir las reglas que están descritas. Fijaos, aquí hay una membrana continua y muy blanca. Esto es retina y nos ayuda en lo que se llama la eco estandarizada. La veis aquí, este pico que hay aquí debajo. Este pico viene de la interacción entre este eje y esto. Nos da esto. Si esto es coroides, esto es más grueso, lo veis aquí, es mucho más gruesa, y hacemos lo mismo, y veis que nos da el doble pico. Este doble pico es muy típico de la coroides, lo enseñábamos al principio. Nos puede ayudar también la cinética, vais a ver que la retina se va a mover mucho más que la coroides. Esto es un desprendimiento de coroides, bueno, no tenemos aquí la historia, pero probablemente sea por una hipotonía, por un traumatismo, ¿no? Y está aquí, fijaos en este doble pico de aquí. Los he marcado de esta zona. Bueno, a veces hay desprendimientos de coroides masivos, como esto, de pacientes que se han operado por un traumatismo con cero de tensión y veis los picos, ¿no? Tanto suelen ser desprendimientos más bien periféricos, esto es un corte longitudinal, esto sería el nervio, esta sombra de aquí, y veis un pico temporal y otro pico nasal que tenemos ahí. Os quería pasar este vídeo de pacientes que, por lo menos en nuestro medio estamos viendo cada vez más, que están con anticoagulantes, sobre todo en personas mayores, y a veces hacen desprendimientos coroideos, pero de tipo hemorrágico, como este de aquí, ¿lo veis? Voy a volver a pasarlo. Esto se puede confundir de entrada con alguna masa, vamos a verlo después con los tumores, ¿no? Pero son completamente distintos en las ecografías. Hay casos como este. Esto por un traumatismo, veis qué gran desprendimiento de coroides, lleno de coágulos de sangre, veis esa membrana doble, típica, veis que el vítreo está desprendido aquí delante, pero no hay retina desprendida. Esto es coroides. Bueno, lo peor de la coroides es desprendimientos expulsivos, que hoy en día casi ya no hay, ¿no? Cada vez se ven menos. Esto era al día siguiente de la cirugía de catarata de las antiguas, cuando veis estas grandes masas coroideas hemorrágicas que había, ¿no? Incluso el mismo caso cuando se dejaba reposar, entre comillas, durante 10 o 15 días para que el fenómeno de la sangre se vaya diluyendo, ¿no? Y veis cómo llegaron al kiss, al signo de tocarse en mitad de la cavidad del vítreo, ¿no? Y cómo se va rompiendo los coágulos de sangre. Perdón, quería enseñaros que es muy típico en la coroides esta línea de aquí, que suele ser de las vorticosas del ojo, ¿no? Que las vemos ahí flotando. Bueno, en las endoftalmitis nos da unas ayudas especiales. Casos como este son típicos de las endoftalmitis por bacterias, ¿no? Sobre todo después de cirugías, ¿no? Estas lagunas que hay aquí, ¿no? Podemos ver cuadros más importantes como este en que la inflamación, la endoftalmitis ya está afectando el espacio de Tenon. En ecografía se habla mucho del espacio de Tenon, de esa línea gris que hay por detrás de la esclera, por fuera, pero nunca con este grosor que tienen aquí, ¿no? Y a veces endoftalmitis de origen endógeno. Esto había sido por una cándida, las veis aquí, ¿no? Estos abscesos que hace dentro, ¿no? Típicos. Quería comentaros también del nervio óptico. ¿Para qué utilizar la eco? Bueno, nosotros a veces para las drusas y a veces para las drusas en niños, ¿no? En esas primeras exploraciones que hacen con 3 años. Desde luego es muy importante la autofluorescencia y la angiografía fluorescénica, ¿no? Pero puedo enseñaros ecos como estas, con 90 decibelios, con el máximo, y justo encima del nervio se ven estas partículas tan hiperreflectivas. Cuando aparece esto en una ecografía y está descrito, o eso es un melanocitoma sabes que son tumores muy pequeñitos y que reflejan mucho, o bien son drusas calcificadas. Esto puede diagnosticar a un niño pequeñito de que eso es una drusa y que no hay que someterlo, bueno, pues a veces a resonancias u otras pruebas, ¿no? Tiene un problema, y es que para que la eco la distinga tienen que ser calcificadas, si no, no va a verlas, ¿vale? Bueno, terminando esta parte de la retina, quería hablaros un poco de los tumores intraoculares. Llamamos de intraoculares básicamente los melanomas y los retinoblastomas, como todos sabemos, ¿no? Yo creo que todos sabemos que hay unas características ecográficas del melanoma
que son solo ecográficas, que oftalmoscópicamente no podemos verlas. Y eso nos ayuda mucho al hacer el diagnóstico. Yo creo que sabemos todos que cuando hay un paciente con un melanoma, nunca le hacemos una biopsia diagnóstica, se hacen biopsias pronósticas, pero las diagnósticas se hacen ya solo oftalmoscópicamente y con la ecografía, como publicaron los estudios como el COMS, ¿no?, que marco aquí, que decía que haciéndolo bien oftalmoscópicamente y ecográficamente podemos llegar al 99% de éxitos, ¿no? Estas serían las características: el famoso ángulo capa, la excavación corridea, la sombra orbitaria, la estructura interna regular, la reflectividad media-baja, DR exudativo asociado, esto también es oftalmoscópico, y la vascularidad interna. Vamos a verlas. Estas son las imágenes típicas de los melanomas, que sabéis todos, ¿no? Es decir, tienen esta morfología nodular, que son casi el 80% de los casos, donde suele haber una altura como de 1,3 entre el córtex de aquí y el córtex vertical. Muchos de ellos tienen desprendimiento de retina exudativo, casos de aquí. Tienen ese tono regular que veis aquí dentro, es casi ese gris todo igual. Y en un 20% pueden ser champiñones, cuando rompen la membrana de Bruch. En este caso era difícil de diagnosticar porque ya hay un DR completo y cerrado en embudo. No sé si lo veis ahí y aquí. Esto es DR cerrado en embudo, ¿no? Y aquí es donde vemos el champiñón. Tiene un nombre, yo creo que tampoco muy regular, muy lógico, ¿no? Y menos delante del paciente, ¿no? Decirle que tiene un tumor en forma de champiñón. Hay algún libro que le llaman de bomba atómica, que yo creo que, no lo digo de broma, pero tampoco es lo más adecuado, ¿no? Donde rompió el Bruch es aquí, y entonces está creciendo libremente debajo de la retina. Bueno, el ángulo capa vamos a verlo más adelante. Hay excavaciones coroideas, que se le llama a esto, es decir, como si estuviesen hundiendo la masa. ¿Lo veis ahí? Hay algún libro que dice que realmente no tienen forma nodular, sino que se parecen como un ovni, ¿lo veis? O como un sombrero inglés, ¿no? Ahí delante. Tienen estructura regular, más o menos igual, una reflectividad media-baja, no es ni negro como el vitrio, ni es blanco como la esclera, y los desprendimientos de retina exudativos que están aquí. Fijaos, el ángulo capa se ve muy bien en la ECOA, va así. Esto sería la parte anterior del ojo, sería esto de aquí, y esta parte de caída sería esta parte de aquí. O sea, lo que hace en el ángulo capa es lo mismo que haría en modo B de este otro champiñón, donde parece que aquí debajo no hay masas, pero sí hay masas, hay las mismas que aquí arriba, solo que va reabsorbiendo la ecografía y no deja que tenga el mismo blanco que aquí. Curiosamente, este signo no lo hacen los nevus de coroidis, y sí los melanomas. Podemos ver sombras orbitarias, es decir, ya no dentro del melanoma, sino en la órbita, ¿la veis ahí detrás? Estas líneas negras que aparecen ahí son típicas del melanoma, y desde luego las vascularidades internas. Vamos a ver si podemos verla. A veces difíciles porque está muy digitalizado. ¿Veis el latido de los vasos? Esto es un champiñón y veis el latido. Los vasos dentro de los melanomas son muy irregulares, están casi por cualquier parte. No siguen un ritmo como un tejido normal, ¿lo veis ahí? Todo por ahí. Entonces, bueno, nos ayuda. En champiñones tampoco son únicos del melanoma, puede haber otros tumores que los tengan, pero desde luego si tienen vascularización nos ayuda mucho el diagnóstico. Son importantes para las extensiones extraoculares, es un signo de muy mal pronóstico en el melanoma. Os enseño algunas de ellas, ¿no? Veis, esto es el melanoma y la masa. Las masas son más negras que el propio melanoma. Muchas veces atraviesan paredes muy finas de la esclera y parece que incluso que están separadas. Mirad el melanoma ahí dentro y veis cómo está fuera, ¿no? Este es este caso, cómo se nucleó, y veíais la masa exactamente en el sitio donde la veíamos aquí. Otro champiñón con la masa aquí, otro aquí y otro aquí. En este caso era una paciente miope magna, veis, con un estafiloma posterior, donde había una buena respuesta local del tumor, pero hizo una recidiva local fuera. Aquí detrás sería esta masa de aquí. Bueno, es importante en el melanoma medirlos para calcular el tipo de tratamiento que le vamos a hacer, y después tienen características ecográficas importantes cuando le hacemos radiación. Disminuciones de altura, dejan de crecer, van a disminuir de altura, tienen estructura interna, pasa de ser regular a ser irregular porque se van apareciendo células muertas, la reflectividad pasa de media a alta, aparición de necrosis por la muerte del tumor y desaparición del desprendimiento de retina exudativo. Esto es muy importante porque por ecografía, si hay una respuesta a un melanoma con una placa de radiación, puede que a los 3 meses el desprendimiento de retina desaparece ya. Eso significa que las masas del tumor dejan de estar siendo activas en ese momento.
Bueno, cuando ponemos placas radiactivas, muchas veces, sobre todo si son posteriores, hay que hacerle controles ecográficos. Esto sería una placa de yodo 125, la veis ahí. Os voy a poner un vídeo, veis este otro, es una masa, veis esto es el nervio, ahí está el tumor, y veis la placa cómo está puesta, ¿no? Y tenemos que asegurar, las placas siempre tienen un exceso de 2 milímetros y cómo están cubriendo todo el tumor. Eso es importante en el momento de ponerlo. Hacemos una ecografía dentro del quirófano. Esto sería la evolución de un melanoma, fijaos, antes de tratarlo, cómo tiene esas características, a los 6 meses, esto es una respuesta perfecta, y a los 12 meses. No todos los melanomas van a hacer estos comportamientos así, de estas respuestas, ¿no? Pero en general nos dice que el tratamiento local va bien. Fijaos cómo a los 6 meses este desprendimiento de retina que tenía aquí, ¿lo veis aquí, debajo, exudativo, ya desapareció. Es el mismo corte exactamente. Y veis como el negro de aquí se va haciendo cada vez más blanco. Se están convirtiendo las células tumorales en fibrosis. Bueno, se puede hacer un diagnóstico diferencial, no vamos a entrar en esto, ecográfico, ¿no? Con otras masas, como serían el nebus de coroides, la propia DMAE exudativa, el desprendimiento de coroides hemorrágico, hemangiomas coroideos, las metástasis coroideas y los melanocitomas, ¿no? Que os comentaba. En el retinoblastoma el valor de la eco es distinto. Aquí sabéis que a los niños con el retinoblastoma son exploraciones, sobre todo si son de herencias, que hay que revisarlos muy de cerca. Es muy importante colocarlos si son solo endocíticos o exocíticos y si tienen calcio intralesional. Miradlo, es muy distinto a un melanoma. Veis que este es muy irregular, ha penetrado, ya está en el vítreo, veis que irregular es, y muy típico son estos signos como el de aquí. Esto es calcio, calcio dentro de la lesión. Otro caso de aquí, donde vemos esta masa justo en el nervio óptico y que nos podría pasar desapercibido y desde luego clínicamente, pues os lo traemos a propósito, pero veis la masa que hay aquí, encima del nervio óptico, ¿la veis aquí? La hemos aumentado aquí en contraste, ¿la veis? Aquí detrás, o sea, está creciendo por el nervio. Este es uno de los riesgos del retinoblastoma, con puntos de calcificación. Aquí la tenemos aquí, muy típico. Bien, ya para terminar, hablar un poco de los traumatismos oculares y del valor de la eco. Bueno, en retina tenemos que solucionar muchos problemas de traumatismos. Vamos a poner la luz aquí, así. Bien, en general, por ecografía, los traumatismos se clasifican en traumatismos contusos, penetrantes, perforantes y cuerpos extraños intraoculares. Cuando son contusos hay que tener mucho cuidado y valorar las luxaciones del cristalino, de las lentes intraoculares y sobre todo de las rupturas esclerales posteriores, es decir, del ojo que parece que está íntegro por delante, pero vemos que tiene tensiones muy bajas y hay otros signos que nos hacen pensar esto, ¿no? La veis aquí, sería esto de aquí, esto de aquí. Esta línea de aquí, debajo de la inserción de un recto, donde se rompió, donde estalló la pared del ojo. En los traumas penetrantes, bueno, seleccionar lo mismo, tractos vítreos de entrada que puede haber, estados de la cápsula posterior del cristalino, sospechas de cuerpos extraños y de endoftalmitis, muy importante. Casos como este, el corte es exactamente el mismo, pero este es de 90 decibelios y aquí es de 45 decibelios. Esto es un corte longitudinal donde el nervio lo vemos aquí. Lógicamente, clínicamente no podemos ver nada antes de operarlo. Bueno, no os comentaba hasta ahora, nosotros en nuestro hospital pedimos siempre las dos pruebas. Pedimos un TAC y pedimos también una eco. Y sumamos los hallazgos de las dos pruebas, ¿no? Cuando vemos esto de aquí, esto es un cristalino, es un cristalino muy engrosado, probablemente es intumescente y probablemente la cápsula posterior que está aquí está rota. Vemos que está rota porque entró por aquí, algo entró en este paciente, probablemente un alambre, y volvió a salir. Cuando bajamos la ganancia, lo vemos mejor aquí. No sé si veis la rotura de la cápsula posterior del cristalino, tenerlo en cuenta para la cirugía, si lo queremos dejar en afaquia o no, y todos estos tractos de que algo entró y afectó, fijaos, la retina, que está aquí. Aquí detrás estaría la coroides y por último la esclera. Es decir, probablemente fue la pared del ojo al final lo que paró esto. Cuando hay cuerpos extraños intraoculares, la eco también nos ayuda, nos dice cuánto del daño tisular, la medida de los cuerpos extraños y la naturaleza. Fijaos, os traemos aquí otro caso de que clínicamente no vemos nada, sabemos que es un traumatismo, trabajamos con 90 decibelios y esto es lo que vemos.
todo blanco, no sabemos lo que hay. Entonces tenemos que empezar a disminuirlo. Bajamos a 67 decibelios, vemos ya que hay un gran engrosamiento coroideo, lo veis aquí. Esto si lo viésemos en movimiento lo veríamos mucho mejor, ahí. Pero estamos haciendo la eco en modo A, la de abajo, a la asociada, y vemos que hay los picos de la propia esclera, pero un pico de aquí. Esto es verdad que puede ser un gran acúmulo de sangre, pero cuando lo bajamos a 45 decibelios, y eso los libros de ecografía lo dicen casi todos, cuando detectas algo fuerte a esas ganancias, a 45 probablemente es un cuerpo extraño. Lo llevamos al quirófano y obviamente aquí había un cuerpo extraño en mitad del vítreo. Fijaos, una cosa es esto y otra cosa es esto. Aquí no podemos ver. Bueno, esta es la clasificación ecográfica de los distintos cuerpos extraños. Ya sabéis que aproximadamente el 80% van a ser metálicos, ¿no? Y las características que tienen, que puede haber los de cristal, ¿no? Los orgánicos, que son muy peligrosos porque parecen desaparecer en cuestiones de unos días, ¿no? Los esféricos porque nos dan muchas reverberaciones y a veces son muy grandes, ¿no? De perdigones, y parece que no tienen nada, y sí lo tienen, ahí es bueno combinarlo con el TAC. Y desde luego el aire, ¿no? Las burbujas que hay justo al día siguiente o después de la cirugía, que se mueven mucho y que pasando el paciente de tenerlo totalmente tumbado a sentado, vemos que la burbuja pasa detrás, pasa a otra zona del globo, ¿no? Hay algunos cuerpos extraños que nos dan esta imagen, que supongo que todos conocemos, ¿no? Estas como lunas, ¿no? Que nos marcan aquí debajo. Estos son reacciones que hacen a la imagen. No significa que el cuerpo extraño llegue ahí atrás, nos da esta imagen, esta reverberación. El cuerpo extraño es metálico y está justo aquí delante. Bien, quería comentar, esto no es de retina, ¿vale? Y se lo comentaba Juan a primera hora, pero conocer la BMU y cuándo podemos usarla. Es una forma especial de ecografía. Os traigo estas imágenes que son muy antiguas, que hoy en día ya no se usan, casos como ese, pero fijaros la resolución anatomopatológica que nos da del globo ocular. Ojalá pudiésemos llegar a la parte posterior con esta resolución. Mirad, esto es el epitelio corneal, esto es el estroma y esto es el endotelio. Vemos muy bien el cuerpo ciliar, vemos la cápsula anterior del cristalino que está aquí e incluso la zónula y la línea del epitelio pigmentario del iris que estaría por aquí. Bueno, podemos reconstruir imágenes como estas, que nos dan mucha información. Esto es de los primeros trabajos publicados hace ahora, pues ya, fijaos, en el 90, va para los 30 años, ¿no? Por un equipo de Canadá, entre ellos Charles Pavlin, ¿no? Imágenes curiosas, quistes de sulcus, los veis todos ahí detrás, ¿no? Muchas cuestiones de glaucoma. Quería comentaros, probablemente ya lo habéis visto, Clear Scan, la posibilidad de hacer ecografía directamente sobre el globo ocular. La sonda va aquí dentro y esto es agua destilada, lo que le ponemos aquí encima. No hay que poner ni un blefarostato ni nada, nos da imágenes muy buenas. Y en general la BMU se puede distinguir para todo esto, ¿no? Catarata y cirugía corneal, glaucoma y tumores intraoculares. Bueno, por citaros así encima, pacientes con edemas corneales y sinequias anteriores, esto sería el iris, lo tenéis por aquí. Está muy afectada la córnea, está muy gruesa y muy opaca, hay un gran edema. Casos como este, de una niña pequeña operada de catarata congénita, ¿no? Donde se dejó afáquica, y veis que esto es... y lo que hizo esta niña fue un cierre angular de los dos ojos. Lo que se ve es que aunque se dejó un orificio aquí detrás, esto es vítreo, que está cerrado aquí. Y esto provocaba el glaucoma de esta niña, ¿no? Bueno, el síndrome de distensión del saco capsular, lo veis aquí, pocos casos hay, ¿no? Pero cuando lo tenemos por la BMU nos da el diagnóstico también, aparte de la fotografía. ¿Veis? Este es un paciente, esto sería la lente intraocular, veis el iris, la línea del epitelio pigmentario y cómo el saco capsular está lleno de ese material. Casos de traumatismos, casos como este, un trauma contuso, donde hacemos un corte aquí y veis cómo está el cristalino, el iris y separado completamente de la unión a la pared, lo veis ahí, ¿no? O en tumores, esto es por ejemplo una BMU, están montadas las dos imágenes de un nebus gigante, veis, es una gran masa que está aquí, de casi 10 milímetros de base, son de esos nebus que no van a crecer, que crecieron pero se paralizaron y que afecta al cuerpo ciliar, muy difícil de ver hasta oftalmoscópicamente. Y por último, la biometría.
Yo de la biometría quería defender aquí en la eco, bueno, las ecografías hoy en día se hacen más por el Euromasters, por ejemplo, ¿no? Pero defender algunos casos de la inmersión. ¿Por qué? Porque no hacen contacto directo con la superficie corneal, usamos cilindros como el Hansen, el Praeger o el Kohn, hay que poner un fluido con suero fisiológico y metilcelulosa, y sería esto, yo creo que lo conocemos todos, ¿no? Que tenemos que realmente no estamos haciendo presión. Son importantes también en ojos operados de cirugía refractiva previamente o en ojos altamente hipermétropes, ¿no? Para calcular perfectamente, ¿no? Realmente nos da todas estas medidas, nos da la córnea anterior y posterior, el epitelio y el endotelio, nos daría la cámara anterior, el cristalino, la cápsula anterior, la catarata, la cápsula posterior, el vacío y la retina, ¿no? Quería comentaros también este trabajo publicado hace ahora ya 22 años por el grupo de Olivier Vergés en París, donde ellos mezclan tanto la eco de modo de inmersión o de modo de contacto con una forma en modo B, es decir, hacer una eco en modo B. ¿Por qué? Para casos importantes, como comentábamos antes, con la hielitis esteroide, saber realmente a dónde llega el globo ocular, hemorragias vítreas, si nos dedicamos a retina quirúrgica y queremos operar al paciente aparte de la sangre, de la catarata, saber exactamente el tamaño de ese ojo, si tienen un desprendimiento de retina o si tienen maculopatías. Bueno, yo creo que con esto acabo, simplemente decir que es una pena que no haya habido este congreso, os lo recomendamos, si lo hay para el año que viene, volver a París y poder disfrutar todos de este congreso allí. Simplemente comentaros que estamos haciendo además un curso, hacemos todos los años un curso a distancia de ecografía, eso son varias semanas y entramos ya con más detalle en cada uno de los temas, ¿no? Que tenemos nuestra página web para esto, para unirse o no, y mi correo electrónico antonio.pineiro@usc.es. Vale, muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. La verdad es que yo me he quedado con muchas ganas de seguir viendo ecografías, que parece, ¿no?, que es una técnica antigua, pero que se aprende mucho viendo ecografía. Antes de que se vaya nadie, si alguien va a salir, os lo he puesto en el chat, recordar contestar las preguntas para la acreditación, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Lo primero, alguna curiosidad para Antonio. Bien, por el chat, como queráis. Yo una reflexión, creo que viendo ecografía y sobre todo si está bien esquematizada como nos has presentado hoy, creo que se aprende muchísima anatomía que tenemos, más o menos creemos que la sabemos, pero creo que podemos aprender un montón viendo ecografía, y creo que la ecografía nos aparece en nuestra residencia o nuestra especialidad muy al final, ¿no? Como una técnica muy especialista, pero creo que deberíamos de aprenderla mucho antes, ¿no crees eso? Sí, la verdad es que a mí siempre me ha llamado la atención esa aquí en España. Yo creo que aquí hacemos una oftalmología muy buena en este país, pero es curioso porque la ecografía parece que está solo para desprendimiento de retina o solo para tumores, ¿no? Cuando puede dar información. Lo que comentábamos de glaucoma, yo he visto unidades de glaucoma fuera de España donde se trabajaba con ecografía. Es decir, hoy no hemos hablado aquí de glaucoma, ¿no? Ni es mi función, pero que sí que hay gente que lo utiliza para muchas otras cosas. Compañeros de segmento anterior que antes de hacer de trasplantes de córnea y tal, que lo estudian con Vimeo. Sí, sí. Lo que sería, nos preguntan, bueno, están preguntando por el curso en línea, bueno, si tiene costes, si tiene acceso, si es fácil, se puede inscribir por la página web. Mira, esto es un tema que me pasa igual que tu curso, va con créditos y ya sabes que son muy serios con los créditos de poner más asistentes. Yo creo que se puede hablar con esas unidades que os he dado, los doy de nuevo al final, ¿vale? Y podéis hablar con los secretarios para si se quieren anotar, porque ya hemos empezado una clase nada más. Nos preguntan cuáles son las características básicas que ha de tener un ecógrafo básico para poder realizar un examen ecográfico oftalmológico con todas las garantías. Entiendo que lo que quieren saber es qué hay que pedirle al equipo. Cuando vengan, tienes el catálogo en la mano, ¿qué es lo que les tienes que pedir? Yo creo que es muy buena pregunta.
en general los ecógrafos están divididos como en dos tipos, ¿no? Los estándar, pues por ejemplo para la catarata madura, ¿no? Que tú quieres ver qué hay detrás de la catarata madura, ¿no? Y otra cosa sería un ecógrafo, pues por ejemplo para melanomas o para retinoblastomas. Son cosas distintas, ¿no? Y yo creo que además hasta cambian el precio. La doblan el precio, ¿no? El primero trae una única sonda de 10, de 15 MHz y te vale muy bien para la eco de todos los días, ¿no? Pero otra cosa es que la quieres dedicar, pues eso, para una unidad de retina quirúrgica, para tumores, para esas valoraciones, ¿no? Bueno, una pregunta más, audiencia. Te dan las gracias, algunos participantes, lógicamente, pues que menos. Gracias. Y te preguntan, me gustaría preguntar, Antonio, mi estimado profesor de hace unos años, ¿cuándo recomendaría una ecografía posterior en miopes magnos? Lo hace José Luis Mato. La ecografía en el miope magno. Bueno, nosotros cuando el miope magno viene a nuestra unidad y viene con problemas asociados, es decir, viene con miodesopsias, viene con fotopsias, nosotros creemos que hay que hacerla y que hay que hacerla bien para descartar que se vaya a desprender, ¿sabes? Que haga una tracción y que eso nos vaya a provocar desgarros, ¿no? Por ejemplo, si un paciente viene ya con un desprendimiento de retina y los medios son transparentes, nosotros normalmente en esos casos no hacemos ecografía. Pero al revés, si es el vítreo solo, muchas veces le hacemos una ecografía para ver qué está haciendo ese vítreo con la retina. Sí, no, yo creo que hemos aprendido a hacer ecografías en los ojos en los que no vemos nada de lo que pasa detrás, en la catarata blanca, pero sin embargo creo que deberíamos, más aún después de haber escuchado tu exposición, deberíamos hacerlo con mucha más frecuencia porque podemos ver muchas más cosas de las que apreciamos a simple vista. Sí. Nosotros de hacerlo aún con medios transparentes, como ves, o sea, lo que estoy comentando, el DR, si los medios son transparentes, normalmente ya no nos interesa, o sea, vamos directamente ya a planificar la cirugía. Pero en un desprendimiento de vitrio y sobre todo si es un miope magno, bueno, muchas veces lo mantenemos por las ecos a ver qué va a hacer ese vitrio. Si está completamente desprendido, te quedas tranquilo. Se le explica al paciente, ¿no? Y te quedas tranquilo. Pero si hace un desprendimiento de vitrio posterior parcial, típico en algunos miopes, no podemos asegurar que nos haga un desgarro en unos días, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos saber qué vitrio tienes. Ahí tenemos mucha información ahora de OCTs, como nos has comentado al principio. En algún caso, podríamos imaginar que para ser la prueba principal de diagnóstico de un melanoma, la OCT nos podría aventajar en algún aspecto. ¿Podríamos elegir un OCT para diagnosticar un melanoma o un tumor en el ojo antes que una ecografía hoy? No, yo no porque nosotros hagamos ecografía, no. Mira, hay una buena pregunta en eso serían en los melanomas anteriores, del iris, ¿sabes? O del cuerpo ciliar, utilizando un OCT anterior. Pero si estás explorando ojos con iris oscuros, sabéis que la línea del epitelio pigmentario borra y no te permite entrar lo suficiente como para saber de dónde llega el tumor. Nosotros cuando tenemos un melanoma de iris, de cuerpo ciliar, aunque le hagamos un OCT anterior, siempre va con la BMU, con la ecografía anterior para saber de dónde a dónde llega el tumor. La gran diferencia entre el OCT anterior y la BMU es que la BMU no la corta la pigmentación del ojo. No sé si me explico bien. O sea, otra cosa es que tengas un ojo muy claro y que te atraviese y veas detrás, pero un ojo oscuro no pasa y no ves lo que hay detrás. Sí, la pregunta es porque parece que con el OCT vamos viendo tantas cosas y tan sorprendentes muchas veces que parece que nos vale para todo, pero todavía tenemos que echar mano, ¿no?, de algunas técnicas que consideramos clásicas porque son los que nos van a dar, sigue siendo la referencia. Claro. No sé si hay alguna pregunta más. Cristina, creo que había alguien que quería hablar, no lo sé. Sí, Alejandra ha pedido hablar, pero... Sí, no. Bueno, otra cuestión que has tocado, para los traumatismos perforantes o incluso, sí, sobre todo perforantes, los protocolos nos hablan de hacer en radiografía, lógicamente, y en muchos casos ante sospecha de cuerpos extraños,
hacer un TAC. La ecografía podría ser suficiente en muchos casos para tomar decisiones, porque creo que le podemos sacar mucho más partido que algunas pruebas sofisticadas, ¿no? que nos cuesta muchas veces acceder en urgencias por los circuitos, por la disponibilidad. Sí, yo creo que muchas veces es el problema de urgencias y a la hora que viene el paciente, ¿no? Nosotros ahí nos planteamos casi como 12 horas, 24 horas para hacer las dos pruebas y en general las pedimos casi siempre. Por una cosa, porque cuando tienes un cuerpo extraño y el paciente no te lo explicó o no sospechas que lo puede tener, sabemos que a veces los hay muy pequeñitos, pueden no ver, también depende del TAC que tengas en urgencias, ¿no? Los hay muy buenos y los hay otros que no son tan buenos, ¿no? Pero que lo identifique bien y comparar los resultados del TAC con la eco, yo creo que nos planifica muy bien a cómo resolver el caso, o sea, o por dónde ir. Por dónde ir. Creo que ahora mismo, si tuviéramos que poner un equipo en la urgencia, creo que sería casi mandatorio, ¿no? Tener un ecógrafo, ¿no? Lo solucionaría. Sí. Nosotros hace años que lo llevamos pidiendo y no lo tenemos, pero debería haberlo. Pero debería haberlo. Andrés nos pregunta qué material usaba el transductor en la punta para transmitir buenas imágenes. No sé si se habla de la interfase que tenemos. El transductor en la punta para transmitir buenas imágenes. Bueno, yo creo que se refiere a que las sondas modernas realmente no hay que tocarlas. O sea, lo único que hay que hacer es cuidarlas. Hace unos años había ecógrafos en que había que rellenar de vez en cuando. Las de ahora simplemente hay que cuidarlas, no darles golpes, ¿no? No golpes, que nunca se caigan. Lo que decía, no hay que hacerle otra cosa. Y simplemente ayudarse con los geles, lo que te comentaba, ¿no? Comentarse con los geles. Es algo muy curioso, yo siempre lo comento, que, por ejemplo, aquí en Galicia, me parece que en Galicia, en España, no encuentras geles para hacer ecografía ocular. Si te mueves por el mundo, ves que hay muchas casas comerciales que las venden. Cuando nosotros se las pedimos para que las traigan aquí en España, te dicen que no les vale la pena porque no lo van a vender. Entonces, utilizamos carbómeros, claro, te puede salir cada paciente muy caro, ¿no? Pero te da una resolución muy buena de la imagen. Muy bien, son las 8 de la tarde, es última oportunidad, pues si alguien tiene algún tipo de pregunta, comentario. Nada, Antonio, agradecerte una vez más, que ha sido una exposición brillante, yo he aprendido mucho y creo que merece la pena un repaso de este tipo de vez en cuando. Bueno, muchas gracias. Recordar a todo el mundo hacer sus preguntas, que tendréis la charla a disposición en los canales del Club Español de la Mácula. Y nada más, quedamos a vuestra disposición y nos vemos en la siguiente. Antonio, muchas gracias. Gracias, un abrazo a todos. Venga. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.